Le compré a mi sobrino una camioneta nueva para su cumpleaños número 20. Durante la cena, levantó su copa y dijo, por mi tía idiota, que intenta comprar respeto con dinero. Toda la familia se rió. Yo simplemente me fui sin decir una palabra. A la mañana siguiente, el camino de entrada de su casa estaba vacío y mi teléfono explotó con 65 llamadas perdidas. ¿Alguna vez has hecho algo por alguien y te has arrepentido en el momento en que abren la boca? Esa era yo, Betty, en el 20º cumpleaños de mi sobrino Dylan. Tengo 40 años, soy soltera, sin hijos, y en su mayor parte, eso no me molesta. He construido una vida cómoda bajo mis propios términos. Dirijo una firma de contabilidad que es pequeña pero estable, y mis fines de semana son tranquilos a menos que la familia esté involucrada, lo que siempre viene con su propio sabor a caos. Mi hermana, Marlene, la mamá de Dylan, la ha tenido difícil. Su ex desapareció antes de que Dylan dejara los pañales. Lo crió sola mientras trabajaba en 2 empleos, y en algún punto del camino, confundió el amor con nunca decir no. Mientras crecía, Dylan siempre era la voz más fuerte en la habitación. Al principio, era tierno, incluso divertido. Pero para cuando llegó a la adolescencia, era como si hubiera descubierto que la gente se reiría de cualquier cosa si lo decía lo suficientemente alto, sin importar a quién humillara en el proceso. Las cenas familiares se convirtieron en sesiones de burla, y Dylan siempre era el anfitrión autoproclamado. Aprendí a mantener mi distancia, a decir menos y a dar menos. Pero sigue siendo mi sobrino. Y por alguna razón, seguía esperando que madurara. Para su 20º cumpleaños, decidí hacer algo grande. Él había estado ahorrando para una camioneta, apenas juntando algo de su trabajo en un almacén y trabajos esporádicos. Pensé que, tal vez, si tenía algo sólido bajo sus pies, algo que no esperaba recibir, podría cambiar la forma en que se veía a sí mismo. No se lo dije a nadie. Fui al concesionario una semana antes de su cumpleaños, la pagué por completo y la hice detallar la mañana de la cena. Una Toyota Tacoma negra, completamente nueva. Parecía sacada de un comercial de autos cuando la estacioné a una cuadra de distancia. Nos reunimos todos en casa de Marlene. Hizo lasaña y pan de ajo, los favoritos de Dylan. Los primos aparecieron con vino barato y paquetes de globos. Sus tíos trajeron paquetes de 6 cervezas, y alguien había comprado un pastel que parecía haber visto mejores días. Era desordenado, ruidoso y típico. Cuando llegó el momento de los regalos, le entregué una pequeña caja con las llaves adentro. No dije mucho, solo sonreí y señalé con la cabeza hacia el camino de entrada. La abrió, pareció confundido y luego salió corriendo. Todos lo siguieron. Cuando vio la camioneta, se volvió hacia mí con una media sonrisa congelada, medio sorprendido en su rostro. Sentí que tal vez, solo tal vez, finalmente se dio cuenta de que alguien creía en él. Luego volvió a entrar, tomó su cerveza, levantó su copa y lo dijo, por mi tía idiota, que intenta comprar respeto con dinero. Fue como un balde de agua fría. Hubo un momento de silencio, y luego risas. Risas de verdad, no nerviosas ni incómodas. Realmente se rieron. Sus primos, un par de tíos e incluso su abuela se rieron. Y a él le encantó. Podías verlo en su cara. Vivía para ese momento. Solo Marlene no se rió. No dijo nada, pero no se rió. Yo tampoco. Simplemente me levanté, tomé mi abrigo y me fui. En silencio, sin escenas, sin drama, simplemente me fui. No dormí mucho esa noche. No por ira, sino más bien por una decepción que no podía quitarme de encima. Seguía reproduciendo la forma en que todos se rieron, como si fuera lo más natural del mundo humillar a la persona que acababa de regalarte una camioneta. Como si la dignidad fuera opcional cuando se trataba de mí. A las 6:13 de la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a vibrar. Una llamada perdida, luego otra, y luego una avalancha de ellas. Para las 7:30, tenía 65 llamadas perdidas y una docena de mensajes de texto. Abrí uno de Marlene. ¿Dónde está la camioneta? Sonreí, porque para entonces, su camino de entrada ya estaba vacío. Y eso fue solo el comienzo. Cuando Dylan levantó esa copa y brindó por mí como si fuera un chiste, sentí que algo dentro de mí se apagaba. No por rabia, ni siquiera por vergüenza.
Fue algo más frío que eso, como si algo que se había aferrado durante demasiado tiempo hubiera muerto. No salí furiosa para crear un drama. No quería que nadie me persiguiera ni me suplicara que volviera. Simplemente me fui, en silencio, como si finalmente hubiera aceptado una verdad que todos los demás parecían ignorar sin problemas. De vuelta en casa, no lloré. No grité. Preparé un té y me senté en mi cocina, mirando la caja donde todavía estaba el llavero de repuesto. En algún momento, alrededor de las 3 de la mañana, me levanté, tomé la llave y conduje de regreso al vecindario de mi hermana con los faros apagados hasta que estuve a una cuadra. La camioneta estaba justo donde la había dejado, estacionada en su entrada como un monumento a un error. Me deslicé dentro, la encendí y me alejé lo suficientemente lento como para no despertar a nadie, pero lo suficientemente rápido como para sentir que estaba deshaciendo algo. No la llevé a un lote ni la puse en Craigslist. La conduje directamente a mi casa y la metí en el garaje. Luego apagué el rastreador GPS y silencié la aplicación que conectaba la camioneta al teléfono de Dylan. Si querías actuar como si yo no existiera, entonces, perfecto. Yo no existía. A las 6:13 de la mañana, mi teléfono vibró una vez, luego otra y otra vez. Para las 7:30, tenía 65 llamadas perdidas, la mitad de Dylan y la mitad de parientes que de repente habían encontrado la superioridad moral después de reírse de mí la noche anterior. Un mensaje de Dylan solo decía, ¿dónde está? Otro decía, estás loca. Y luego, eres patética. No respondía ninguno. Alrededor de las 9 de la mañana, oí un coche frenar bruscamente en mi entrada. Eché un vistazo por la ventana y vi el coche de Marlene. Dylan se bajó y cerró la puerta con tanta fuerza que el espejo lateral de ella tembló. No llamó a la puerta. Golpeó, una y otra vez, durante 5 minutos seguidos. Finalmente abrí la puerta porque sabía que nunca se iría a menos que lo hiciera. Entró de golpe. Sin hola, solo ruido. Me llamó delirante. Dijo que el regalo nunca fue sobre él, que yo estaba tratando de crear un momento porque mi vida estaba muy vacía. Sin pareja, sin hijos, solo hojas de cálculo y un gato. Luego dijo algo que todavía no puedo olvidar. Me compraste una camioneta para sentir que alguien finalmente dependería de ti. Eso es triste, tía Betty. Le di una bofetada. Retrocedió, atónito. No por la fuerza, sino por el hecho de que lo hubiera hecho. Le dije que se fuera. Me miró como si esperara que me disculpara o me derrumbara. No lo hice. Se fue en silencio, cerrando la puerta de un portazo otra vez. Me quedé allí por un minuto, temblando pero sin llorar. No me sentí débil. Me sentí harta. 20 minutos después, sonó mi teléfono. Era Marlene. Preguntó si Dylan había estado en mi casa. Le dije que sí. Luego me dijo que había chocado. Al parecer, justo después de irse de mi casa, había pasado un semáforo en amarillo demasiado rápido y había perdido el control en una carretera mojada, golpeando una señal de alto y casi rozando un coche aparcado. La parte delantera de su sedán quedó destrozada. Él se había ido con algunos moretones, pero podría haber sido peor. Y la parte que me quedó grabada, ni siquiera era la primera vez que chocaba un coche, solo la primera vez que no tenía una excusa. Más tarde ese día, Marlene vino a casa, con aspecto de no haber dormido. Se sentó en mi sofá sin tocar el té que le había preparado y miró a la nada. Luego lo dijo, no creo que se lo merezca. No creo que se merezca nada en este momento. Estaba hablando de la camioneta, pero ambas sabíamos que era algo más grande que eso. Marlene se sentó en mi sofá durante casi una hora ese día, con el bolso todavía en su regazo, sus manos apretando las correas como si fueran lo único que la mantenía entera. No dije una palabra. No ofrecí consejos ni consuelo. Parecía alguien que había estado caminando sonámbula a través de años de caos y que recién ahora despertaba al alcance total del daño. Cuando finalmente habló, no comenzó con una disculpa por Dylan. No lo defendió. Solo dijo, creo que realmente arruiné esto. No tuve que preguntar a qué se refería. No solo hablaba de la camioneta. Me contó todo sobre la discusión después del accidente, cómo Dylan había llegado a casa sin parecer afectado ni agradecido, solo irritado.
No se había disculpado. Ni siquiera había mencionado el hecho de que podría haber resultado gravemente herido. En cambio, había culpado a la carretera, al clima y a la visibilidad. Me culpó a mí por hacerlo enojar en primer lugar. Y luego, de alguna manera, lo había convertido en culpa de Marlene. Dijo que ella nunca le dejaba tener nada sin condiciones, que lo agobiaba, que lo estaba asfixiando como lo hace todo padre débil. Luego dijo que tal vez si ella tuviera su vida en orden como yo, podría permitirse dejar pasar las cosas cuando la gente se equivoca, que tal vez si hubiera tomado mejores decisiones, él no estaría tan atrapado con idiotas. Me dijo que le temblaban las manos cuando le gritó. Habían pasado años desde que le había levantado la voz. En algún momento, había dejado de pelear con él, diciéndose a sí misma que no valía la pena, que todavía estaba creciendo y descubriendo cosas. Pero esta vez, no pudo contenerse. Le dijo que era egoísta, que se había vuelto cruel, que sus palabras no hacían reír a la gente, sino que herían. Que tomaba todo lo bueno y lo convertía en algo agrio. Que no tenía derecho a hablar de respeto cuando nunca se había ganado ninguno. Él había puesto los ojos en blanco. Ella le preguntó, ¿qué diría tu padre si te viera ahora mismo? Y al instante se arrepintió. Él se quedó helado. Luego, había empacado una bolsa de lona, tomado su cargador de teléfono roto, una sudadera con capucha y las llaves de repuesto de ella, y se había ido. Esa noche, había terminado en casa de la tía Valerie. Ahora bien, Valerie siempre ha vivido en su propio pequeño mundo. Tiene campanas de viento en cada ventana, cree que los cristales pueden absorber la ira y piensa que los adolescentes solo necesitan más té de hierbas y exposición al sol para enderezar sus vidas. Había recibido a Dylan sin dudarlo, preparado la habitación de invitados, le había dado su propio estante en el refrigerador e incluso se había tomado el día libre en el trabajo para asentar la energía en la casa con algún tipo de ritual de incienso. Me había enviado un mensaje a la mañana siguiente, está aquí. Solo necesita espacio. 3 días después, volvió a llamar, y esta vez, no sonaba como ella misma. Betty, dijo, necesitamos hablar sobre el cambio de energía en la casa, que es el código de Valerie para todo se está yendo al diablo. Al parecer, Dylan se había estado quedando fuera hasta las 2 o 3 de la mañana, llegando a casa apestando a cerveza y comida rápida, poniendo música a todo volumen mientras ella intentaba dormir y tirando su ropa sucia en un rincón como si esperara que alguien más se ocupara de ella. Cuando le pidió que la ayudara a llevar las compras adentro, él le dijo que no estaba de humor. Cuando le pidió que pasara la aspiradora, él dijo, no soy tu hijo. Y cuando mencionó que le dolía la espalda y necesitaba ayuda en el jardín, él se rió y dijo, deberías contratar a alguien. Lo dijo con calma, pero pude notar que la había afectado. Nunca nadie me había hablado así en mi propia casa, dijo. Ni una sola vez, ni siquiera cuando era maestra. Le pregunté si quería que fuera a buscarlo. Dudó, y luego dijo, no, todavía no. Pero le doy una semana. Después de eso, estará por su cuenta. Colgué y fui al garaje. La camioneta seguía allí, intacta, como si nada hubiera pasado, como si estuviera esperando que una versión diferente de Dylan viniera a buscarla, esa que solía abrazarme sin motivo, que una vez pasó una tarde entera ayudándome a plantar tomates en mi jardín sin que se lo pidieran. Seguí pensando en algo que Marlene me había dicho años atrás, cuando Dylan estaba en la secundaria. Había golpeado a un niño por burlarse de sus zapatillas gastadas y lo habían suspendido. Cuando la llamé al respecto, sonaba agotada pero desafiante. Había dicho, no es un mal chico. Solo es ruidoso y está herido. Y durante mucho tiempo, me aferré a eso. Creo que todos lo hicimos. Pero ser ruidoso y estar herido no te da derecho a arrasar con la gente como si no fueran nada. No excusa destrozar un coche o humillar a alguien que intentó ayudarte, o hablarle a tu familia como si estuvieran por debajo de ti. No te da una licencia para quemar todos los puentes y luego quejarte de estar solo. La verdad es que todos dejamos que esto continuara por demasiado tiempo. Nos reíamos cuando decía cosas crueles en la mesa. Poníamos los ojos en blanco cuando se escabullía de ayudar con los platos o inventaba excusas para cada mala decisión. Decíamos, es que es joven. Pero ya no era tan joven. No, ahora se estaba quedando sin gente dispuesta a hacer espacio para el daño. Marlene pasó al día siguiente, luciendo más como ella misma de lo que la había visto en mucho tiempo.
Cansada, sí, pero enfocada. Miró la camioneta en el garaje y dijo, devuélvela, por favor. Luego hizo una pausa. Y no vuelvas a darle nada tan grande nunca más. Incluso si suplica, incluso si está llorando. Tiene que ganarse algo, solo una vez en su vida. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, pude ver que lo decía en serio. Llamé al concesionario temprano a la mañana siguiente y les dije que quería devolver la camioneta. El tipo al otro lado del teléfono sonaba confundido. Le di el número de bastidor y le expliqué que apenas se había conducido, sin daños, y que apenas estaba fuera del envoltorio. Dijo, claro, pero me costaría tarifas de reposición, depreciación y papeleo. Le dije que no me importaba. Simplemente programe la devolución. Sin embargo, no la devolví ese día. Necesitaba pensar, dejar que las cosas se calmaran. La camioneta se quedó en mi garaje, cubierta con una vieja lona de lona que usaba cuando pintaba la habitación de invitados. Desconecté la batería, solo para estar segura, y la dejé allí como un arrepentimiento sellado. Esa misma tarde, llamaron a mi puerta. Esperaba a Dylan, quizás a Marlene otra vez, pero era Valerie. Parecía desgastada. Siempre había sido compuesta, la pacífica con sus largas bufandas y su voz suave. No esta vez. Llevaba el pelo recogido en un moño como si no se hubiera esforzado, y ni siquiera fingió estar tranquila. Entró, dejó caer su bolso al suelo y dijo, «Se ha ido». La miré fijamente. «¿Qué quieres decir con que se ha ido?» «Se fue anoche». Tomó su bolso y la mitad de las cosas de mi congelador. Sin nota. Simplemente desapareció. Intenté llamar. No contesta. Luego sacó algo del bolsillo de su abrigo y lo desdobló, la copia impresa de una vieja factura de un taller de automóviles local, uno que no había usado en años. Ni siquiera sé de dónde salió esto, dijo. Ninguna de las dos entendió lo que significaba hasta las 9 de esa noche. Estaba limpiando la cocina cuando recibí una llamada de FaceTime de un número que no reconocí. Casi dejé que sonara, pero algo me dijo que contestara. Era Dylan. Estaba sentado al volante de mi camioneta. Podía ver el desenfoque del movimiento detrás de él, las luces de la calle pasando a toda velocidad. Conducía rápido, demasiado rápido. Se me revolvió el estómago. Sonrió a la pantalla como si todo fuera una gran broma. ¿De verdad pensaste que podías quitármela así como así? Le pregunté cómo la había encontrado. La camioneta estaba cerrada con llave, la batería desconectada y el rastreador desactivado. La llave de repuesto, dijo. La has guardado en esa caja de lata desde siempre. Lo sabía. Por supuesto. Ni siquiera lo había pensado. Le dije que se detuviera, que parara el coche. Me ignoró. Ustedes actúan como si yo fuera el problema, pero soy el único que es real. No les gusta, así que me apartan y lo llaman, amor duro. Luego apartó la vista de la cámara. Oí el claxon de un coche, el chirrido de los neumáticos. Su rostro se contrajo. La pantalla se sacudió. Luego la llamada se cortó. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono, congelada. 5 minutos después, Valerie me llamó, presa del pánico. Acababa de recibir una llamada de la policía. Dylan había tenido un accidente. Había pasado volando por una intersección, golpeado la mediana, saltado la acera y se había estrellado contra un contenedor de basura detrás de un centro comercial. Los airbags se habían desplegado. La camioneta estaba destrozada, pérdida total, aplastada de adelante hacia atrás. Pero de alguna manera, milagrosamente, se había ido solo con heridas leves, una muñeca fracturada, una quemadura del airbag y algunos cortes. Podría haber sido mucho peor. A la mañana siguiente, fui al hospital con Marlene. Parecía un fantasma. Dijo que apenas le había hablado, que solo miraba al techo, drogado con analgésicos. Cuando entramos en su habitación, Dylan no me miró, ni siquiera reconoció que yo estaba allí. Tenía la mano vendada y la cara amoratada, pero aún tenía esa expresión desafiante en la mandíbula. Marlene se sentó a su lado. Yo me quedé junto a la puerta. Más tarde, ella me contó lo que le había susurrado a una enfermera cuando pensó que nadie escuchaba,
ella me lo quitó todo. No el accidente, no sus errores. Yo. Fue entonces cuando realmente me di cuenta. Dylan no era solo imprudente. Creía que su vida le había sido robada por las personas que intentaban ayudarlo. No solo carecía de responsabilidad, había construido toda una historia en su cabeza donde él era la víctima. Salí del hospital sin decirle nada porque, para entonces, me había dado cuenta de que esto ya no se trataba de la camioneta. Se trataba de cada puerta que se le había abierto sin cuestionamientos. Y la única vez que alguien finalmente cerró una, él había intentado volarla de sus bisagras. Después del hospital, la historia podría haber terminado en silencio, pero Dylan no se va en silencio. Nunca lo ha hecho. Le dieron el alta a la mañana siguiente. Marlene lo recogió y lo llevó a casa, pero no se quedó, ni siquiera una noche completa. Ella le había dicho que podía quedarse unos días en el sofá, con condiciones, no desaparecer, no gritar y no más culpar a todos los demás. Y durante unas horas, pareció que realmente podría intentarlo. Pero para la medianoche, se había ido. Había dejado una nota garabateada en el reverso de un sobre: no me esperen despiertos. Lo resolveré. No supimos de él durante 3 días. Valerie me llamó en pánico, pensando que había chocado en algún lugar de nuevo. Marlene envió mensajes de texto a todos los nombres en su lista de contactos. Nada. Luego, de repente, apareció una foto en el chat grupal de la familia, enviada por Dylan. Sin leyenda, solo una foto de él en el mugriento futón de alguien, sosteniendo una porción de pizza de gasolinera a medio comer con una sonrisa socarrona, como si pensara que todo era muy gracioso. Resultó que se estaba quedando con un amigo de la secundaria llamado Jared, un chico con un pequeño apartamento sospechoso sobre una tienda de cebos a 2 pueblos de distancia. Jared, según Marlene, era el tipo de persona que pensaba que las reglas eran opcionales y que beber durante el día era una personalidad. Una vez habían intentado iniciar un podcast llamado Tontos y Reales y habían grabado 3 episodios sobre teorías de conspiración antes de rendirse porque editar era demasiado corporativo. Una pareja perfecta. Lo que pasa con Dylan es que siempre encuentra un sofá. Es encantador de esa manera de hablar rápido y autocrítica. La gente se lo cree. Te hará reír, luego te hará preguntarte si estás exagerando cuando cruza una línea. Eso le compra tiempo. Pero incluso eso tiene un límite. 2 semanas después, Valerie me envió un mensaje de texto. Jared lo echó. Al parecer, Dylan le había gritado a su novia por una bebida derramada y había roto una lámpara. Así que, así de simple, estaba de nuevo sin hogar. Sin Valerie, sin Jared, sin Marlene. Nadie lo quería, no después de la camioneta, el accidente, los gritos y la falta de respeto. Había golpeado todas las ramas en su caída, y ahora no quedaban más ramas. Marlene me llamó esa noche. Podía oír la televisión de fondo, pero no la estaba viendo. Solo dijo: se ha quedado sin lugares a donde ir. No respondí. Añadió: no estoy lista para dejarlo volver. No hasta que algo cambie de verdad. Y estaba orgullosa de ella por decirlo, pero también sabía que algo ya había comenzado a cambiar. 3 días después, estaba cerrando mi oficina cuando vi un Ford destartalado entrar en el estacionamiento. Estaba mal estacionado y su faro todavía estaba encendido. No lo reconocí hasta que la puerta del conductor se abrió y Dylan salió. Llevaba la capucha de la sudadera baja sobre la cara y se movía más lento de lo habitual, como si la gravedad se hubiera vuelto más pesada. No dijo hola, solo se acercó y dijo: ¿podemos hablar? Abrí la puerta y lo dejé entrar. No pidió agua, no hizo una broma y no hizo toda la actuación que suele hacer cuando está a punto de manipular a alguien. Simplemente se sentó frente a mi escritorio y se quedó mirando sus manos durante un largo rato. Luego lo dijo: tú ganas. No respondí. Levantó la vista. No tengo nada. Ni coche, ni lugar, ni dinero, y nadie que confíe en mí. Eso es lo que me he ganado, y ahora lo entiendo. Me tomó demasiado tiempo, pero lo entiendo. Así que esperé. Quería más que una confesión dramática. Añadió: he estado yendo a terapia. El primo de Jared le había hablado de esta clínica que te da algunas sesiones gratuitas si tienes menos de 25 años y no tienes seguro. He ido 2 veces.
Eso me tomó por sorpresa. Dijo que el terapeuta le había dicho que tenía asuntos sin resolver, que su ira no era aleatoria, que venía de algún lugar, probablemente de que su padre se fuera, probablemente de que nunca le dijeran no de una manera que se mantuviera. Dijo que el tipo había usado algún término, derecho emocional, y Dylan dijo que no sabía exactamente qué significaba, pero que le había hecho sentir mal cuando lo escuchó. Culpé a todo el mundo, dijo, pero creo que principalmente me culpé a mí mismo. Simplemente no podía decirlo en voz alta. Luego vino la parte que realmente me sorprendió. Dijo que quería devolverme el dinero de la camioneta. No todo de una vez, probablemente ni siquiera en su totalidad, pero quería intentarlo. Había conseguido un trabajo en un taller local, cambiando aceite y neumáticos. Nada elegante, pero trabajo honesto. Me mostró la grasa debajo de sus uñas para demostrarlo. Te debo. Ah, y a mamá. Le debo a mucha gente, dijo. Y no estoy pidiendo mudarme ni pedir dinero prestado. Solo quería que supieras que ahora lo veo. Por primera vez en años, no sonaba como un niño tratando de salir de un error con palabras. Sonaba como alguien que finalmente había sentido todo el peso del costo. Le dije que apreciaba que hubiera venido y que si realmente lo decía en serio, lo mejor que podía hacer era mantenerse firme. No perfecto, solo firme. Y luego, sin que se lo pidieran, fue a ver a Marlene. Se presentó en su puerta, con la muñeca todavía en un cabestrillo, y le dijo que lo sentía por todo, por usarla como saco de boxeo, por culparla por las cosas que no podía arreglar, y por nunca haber dicho gracias cuando importaba. Ella no lo abrazó. Lloró, asintió y dijo, creo que quieres ser mejor, pero querer no es lo mismo que hacer. Él dijo que entendía, y todavía lo está demostrando. Me envía una foto de cada cheque de pago, y lo veo restar $25 cada vez. Dice que no se trata del número, se trata de mantener una promesa. No ha pedido nada desde entonces. ¿Y la mejor parte? La semana pasada, me envió un mensaje de texto con una foto, no de comida, no de él presumiendo, solo una foto de la tarjeta de su nuevo terapeuta, y debajo, tercera sesión mañana. Sigo yendo. Por primera vez, no se trataba de mí. Ni siquiera se trataba de la camioneta. Se trataba de que él finalmente se convirtiera en alguien que no huye cuando una puerta se cierra y que sabe cómo llamar antes de intentar abrir otra. Para el final de ese año, sentí que Dylan finalmente estaba en camino de convertirse en alguien diferente. No instantáneamente, nada en él cambió nunca rápidamente. Pero algo había cambiado. Sus actualizaciones llegaban cada par de semanas, un mensaje de texto aquí y allá, cosas pequeñas. Me subieron a 30 horas esta semana. Pagué otros $50. Solo te debo que, como $7,000 ahora. Ah, y mi terapeuta dice que necesito disculparme de nuevo. Así que, tenías razón en todo. Nunca pidió dinero. Nunca insinuó mudarse. Se quedó con otro amigo por un tiempo, un chico que trabajaba en el mismo taller. Luego comenzó a alquilar una pequeña habitación encima del taller. Sin cocina, sin armario, pero con su propia llave y nadie esperando para limpiar después de él. No fue un arco de redención, no realmente. Todavía tomaba decisiones tontas. Se saltaba la terapia una semana y perdía los estribos con un cliente una vez y casi lo despiden. Pero la diferencia era que no lo convertía en una broma o una historia triste. Lo asumía, me lo contaba como alguien que quería mejorar, no como alguien que quería que yo dijera que no era su culpa. Mientras tanto, Marlene y yo comenzamos a hablar más sobre él, pero también sobre otras cosas, viejos recuerdos, planes. Creo que durante mucho tiempo, nuestra relación había sido moldeada por Dylan, por lo que necesitaba, lo que arruinaba y lo que tomaba. Ahora, con él fuera de casa e intentando arreglar su propia vida, finalmente había espacio para que volviéramos a ser simplemente hermanas. Una noche, me llamó de la nada. Sin agenda, solo quería hablar. Dijo que finalmente se había tomado un día de vacaciones real por primera vez en años y que se había ido de excursión sola. Luego dijo, creo que pasé tanto tiempo teniendo miedo de que se desmoronara sin mí que olvidé que podía valerme por mí misma. Eso me impactó. Y entonces sucedió algo que ninguno de nosotros esperaba. El padre de Dylan se puso en contacto.
Se había enterado del accidente por alguien de la familia o quizás a través de Facebook. Nadie lo sabía realmente, pero había llamado a Marlene. Dijo que quería conocer a Dylan, que había cambiado y dijo todas las cosas habituales que la gente dice después de 20 años de silencio. Marlene se mostró escéptica. Se lo dijo a Dylan, pero dejó claro que no lo iba a presionar de ninguna manera. Dylan no respondió de inmediato. Le tomó casi una semana completa. Luego le envió un mensaje de texto: si quiere hablar, puede venir a terapia conmigo. Una sesión. Eso es todo. Ella me reenvió el mensaje y agregó: no sé de dónde salió esta versión de él, pero finalmente estoy orgullosa de él. Realmente orgullosa. Fueron a una sesión. Dylan no salió radiante de perdón ni nada por el estilo, pero me dijo más tarde, tomando un café, que le había ayudado. Lloró más que yo, dijo, lo cual fue extraño pero algo satisfactorio. Luego miró por la ventana y agregó: no estoy enojado de la forma en que pensé que estaría. Simplemente siento que he estado caminando con ropa que nunca me quedaba bien, y ahora finalmente estoy descubriendo que es realmente mío. Ha pasado casi un año desde el brindis, la camioneta y el accidente. Todavía no tiene coche y todavía no me ha devuelto el dinero por completo. Y, sinceramente, no me importa si alguna vez lo hace. Lo que importa es que ahora se está presentando a su vida, una sesión a la vez, un cheque de pago a la vez y un momento a la vez. La última vez que lo vi, estábamos parados afuera del taller. Se limpió las manos en su camisa de trabajo y me preguntó algo que no esperaba. ¿Crees que estamos bien ahora? ¿Tú y yo? Lo miré, realmente lo miré, y le dije: estamos llegando a eso. Asintió y sonrió. No esa sonrisa socarrona detrás de la que solía esconderse, sino algo tranquilo, algo real. Y luego volvió al trabajo. Por primera vez en años, no me alejé preguntándome cuándo ocurriría el próximo desastre, porque esta vez, no vi a un niño tratando de escapar de la verdad. Vi a un hombre finalmente enfrentándola.